Hola, cordial saludo para todos. En el día de hoy vamos a abordar un tema que es motivo de controversia. Motivo de controversia porque habitualmente, como Julián explicaba muy bien, pues abordamos el paciente en la urgencia con sospecha de CB, pero a veces nos encontramos con una dificultad. Y una de las dificultades más frecuentes que podemos ver es este tema: el abordaje del paciente que está anticoagulado o antiagregado con ACV agudo. Bien, y esa es la situación. Eso es una situación ideal. Ahí vemos un stroke agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Efectivamente, si analizamos ese paciente, un paciente con hemiparesis izquierda, disartria, dificultad para la emisión del lenguaje claramente, y que nuestra intención, si el paciente cumple todos los criterios, sería hacer una trombolisis y lograr esto, efectivamente, una recanalización del vaso y obviamente la mejoría clínica de este paciente. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y es que nos encontramos con una dificultad cuando ya estamos haciendo todo, estamos ya en nuestra mente preparando el paciente para esa trombolisis y para administrar el medicamento. El paciente nos dice: estoy anticoagulado, o el familiar nos puede decir: estoy anticoagulado. Entonces, eso se convierte en una situación un poco complicada. A veces no sabemos qué hacer, no hay guías claras, en ocasiones lo que habitualmente existen son recomendaciones, pero no hay guías claras en relación a qué hacer con este tipo de pacientes. Entonces tenemos las cardiopatías embolígenas, en donde la más frecuente, por supuesto, es la fibrilación auricular. Tenemos el infarto agudo al miocardio, los aneurismas ventriculares, las valvulopatías de cualquier tipo, bien, las prótesis valvulares y otras causas que son múltiples y que más adelante vamos a ver cuando hablemos de clasificación del stroke. Y están los procesos sistémicos, o sea, un paciente puede estar anticoagulado, ya sea porque tenga una cardiopatía embolígena, o puede estar anticoagulado porque tenga un proceso sistémico, como una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, una fractura de cadera, un síndrome de antifosfolípidos o después de una cirugía. Todo esto que conlleva que un paciente en cualquier momento puede hacer un stroke y puede estar anticoagulado. Bien, entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? En primer lugar, que la terapia de reperfusión es la única que tenemos prácticamente para el manejo, el único medicamento que tenemos eficaz para mejorar este tipo de pacientes. Bien, el RTPA o a través de la trombectomía. Segundo, que existen varios criterios de exclusión que hacen que un gran porcentaje de pacientes, que podría llegar incluso hasta el 95%, no sean elegibles para este tipo de tratamientos. Y una de esas causas es el paciente que puede estar anticoagulado. Además, se estima que entre un 3.4 y un 5.2% de los pacientes con ictus en los Estados Unidos reciben RTPA. Es decir, no todos los pacientes que llegan, si nos damos cuenta por estas estadísticas, que llegan con un evento cerebrovascular agudo, son trombolizados por muchas causas, ya sea por tiempo o porque efectivamente tengan alguna contraindicación, y entre estas contraindicaciones están aquellos pacientes que son anticoagulados. Bien, ahora, de los pacientes que están anticoagulados, debemos tener en cuenta algo, y es que aproximadamente un 1 o 2% de esos pacientes que reciben cualquier tipo de anticoagulante pueden presentar un evento cerebrovascular en cualquier momento. Y aquí es donde tenemos el verdadero problema. Bien, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta? El efecto terapéutico de los medicamentos anticoagulantes, fundamentalmente de la warfarina, está bien determinado y ya lo sabemos medir por el INR. Entonces, en esos casos en los que los pacientes toman warfarina, pues la situación no es tan complicada. Pero en aquellos pacientes en que reciben otro tipo de anticoagulantes es que nos podemos encontrar problemas. La reperfusión cerebral mediante la trombolisis endovenosa, ya sabemos que pues es una opción que tenemos en los pacientes, pero se puede ver comprometida en pacientes que están anticoagulados. Además, se desconoce la seguridad y la eficacia del trombolítico en pacientes que tengan plaquetas menores de 100.000, que tengan un INR de 1.7, que tengan un TPTA mayor de 40 segundos o un TP mayor de 15 segundos. Y por tanto, estos pacientes hay que analizar si son candidatos a una terapia de reperfusión a través de trombolíticos o si van a requerir trombectomía. Entonces, ¿qué hacer en cada caso? Esa es la pregunta. La pregunta esencial es: ¿qué hago entonces? O sea, si tengo un paciente anticoagulado, si tengo un paciente antiagregado, y dependiendo del tipo de anticoagulante, ¿qué voy a hacer? Bien,
En el caso de los antiagregantes plaquetarios, quise agregarlo, tenemos claro que no son anticoagulantes. En el caso de los antiagregantes plaquetarios, si el paciente está recibiendo aspirina, ¿es contraindicación para recibir trombolítico? No lo es. O sea, un paciente que esté recibiendo aspirina puede recibir el trombolítico sin ninguna dificultad. Segunda pregunta que habitualmente me hacen, si el paciente está recibiendo doble antiagregación, ¿puedo trombolizar al paciente? Puedo trombolizar al paciente. O sea, el hecho de que un paciente esté recibiendo antiagregación con clopidogrel y con aspirina no contraindica. ¿Implica un riesgo? Por supuesto que implica un riesgo, porque siempre va a haber un riesgo de sangrado cuando aplicamos el trombolítico, y si el paciente está doblemente antiagregado, aumenta ese riesgo. Pero los beneficios potenciales de la trombolisis superan por creces el riesgo que vamos a someter a este paciente. Ahora vamos a hablar puntualmente de los anticoagulantes. En el caso de los anticoagulantes, pues uno de los más usados y que usamos a lo largo de la historia hasta hace 10 años fue la warfarina. Bien, en el caso de la warfarina es un antagonista de la vitamina K, lo sabemos. Está bien determinado que podemos trombolizar a un paciente si el INR está por debajo de 7. O sea, el hecho de que el INR esté por debajo de 7 no contraindica el uso de RTPA, parece ser seguro y debe ser beneficioso para el paciente. Ahora, cuando el INR está por encima de 1.7, la única opción en este paciente es la reperfusión invasiva mediante terapia endovascular por trombectomía. No tenemos otra opción. El tratamiento farmacológico intraarterial, es decir, ya estamos hablando de intervencionismo, se puede emplear en algunos pacientes muy bien escogidos que tengan un INR entre 1.7 y 1.9 o que tengan plaquetas mayores de 100.000. Y la reversión con vitamina K actualmente en las guías de manejo de SB es muy discutible. ¿Por qué es muy discutible? Porque es un proceso lento. En SB tiempo es cerebro, por cada minuto que pasa mueren neuronas, es un proceso lento y es un proceso que puede facilitar procesos protrombóticos. Por tanto, la reversión con vitamina K, si es por guías de manejo, no debe hacerse. ¿Ok? En el caso de las heparinas, y las heparinas es una situación muy frecuente. ¿Por qué? Porque la heparina es un medicamento habitualmente utilizado en hospitalización por cirugía, ortopedia, ginecología. Bien, eventualmente en algunos pacientes pueden recibir dosis de tromboprofilaxis o dosis muy altas de anticoagulación. Por ejemplo, nada más en Estados Unidos la cantidad de procedimientos cardíacos que se realizan son casi 2 millones de cateterismos. Por tanto, esos pacientes van a salir anticoagulados ya sea con algún tipo de heparina. Y la incidencia de accidente cerebrovascular después de una intervención coronaria percutánea oscila entre un 0.3 y un 0.40%. Ahora, hablemos específicamente de qué tipos de heparina. En el caso de la heparina sódica, la evidencia es un poco más a favor de poder hacer de pronto una reversión. Ahí ya sabemos el mecanismo de la acción de la heparina sódica. La monitorización basada por el TPTA está basada en evidencia débil, pero se hace. O sea, uno puede más o menos estimar que también está el paciente anticoagulado haciendo el TPTA. Ahora, no se debe ofrecer RTPA a pacientes que están recibiendo heparina sódica con un TPTA mayor de 40 segundos. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Estos pacientes pueden ser candidatos a trombectomía mecánica, pero si no tenemos la posibilidad de realizar trombectomía mecánica, está el sulfato de protamina. Y ustedes dirán, pero si es válido, si se puede hacer, si está avalado. Bueno, las guías como tal no hacen una sugerencia muy clara, pero hay series de casos, ahí los pueden ver, varias series de casos en el mundo, que soportan la realización de la reversión de la heparina sódica con sulfato de protamina con buena respuesta. En el caso de la heparina sódica, el panorama es un poco más oscuro. Sabemos que esto es un antifactor 10A, es un parámetro robusto en cuanto a su significado clínico, la actividad del factor 10A, pero no es muy medible. Bien, por tanto, no se debe administrar trombolítico endovenoso a pacientes que hayan recibido una dosis de heparina de bajo peso molecular en las últimas 24 horas. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Heparinas de bajo peso molecular en dosis de anticoagulación. Los pacientes que están recibiendo dosis de tromboprofilaxis pueden recibir RTPA sin ningún problema. Vamos a hablar ahora de los anticoagulantes directos. ¿Ok? Los anticoagulantes directos, como le conocemos habitualmente como nuevos anticoagulantes, que verdaderamente ya no son tan nuevos. Las pruebas tradicionales no son útiles para determinar el efecto anticoagulante.
En algunos casos muy puntuales se puede realizar TPT, factor 10A directo, niveles plasmáticos de la droga cuando están disponibles en menos de 30 minutos. O sea, si estamos en un centro que tenemos la capacidad de hacer trombolisis y hacer trombectomía, pues preferiblemente si el paciente es candidato a trombectomía, vamos a llevarlo a trombectomía. ¿Cuál es el asunto? Que no siempre tenemos la posibilidad de hacer trombectomía en todos los centros de Colombia y por tanto podemos tener acceso a alguno de estos exámenes, aunque en todas las clínicas no es posible. Entonces, se podrá proceder a valorar la trombolisis en este tipo de pacientes solamente, y está en rojo muy bien marcado, si llevan más de 48 horas desde la última toma del medicamento. Ok, si no ha pasado 48 horas, no es seguro administrar el trombolítico y vamos a ver cuáles son las posibles opciones terapéuticas. Y esto, o sea, teniendo lo de las 48 horas, aplica en aquellos pacientes que tienen una función renal normal. Si el paciente tiene una función renal alterada, obviamente las 48 horas no aplican y va a ser inseguro administrar un trombolítico en pacientes que reciben anticoagulantes orales directos. Este cuadro es muy interesante, a mí me gusta mucho porque hace una asociación entre los anticoagulantes orales directos y qué pueden modificar de los exámenes que habitualmente hacemos. Si vemos el dabigatran, tiene algún efecto sobre el TPTA, pero es muy poco. Bien, sobre el tiempo de protrombina, prácticamente el efecto de los anticoagulantes orales directos es nulo. Sobre el INR, el rivaroxaban puede tener algún aumento, pero no es útil. Bien, en relación con el tiempo de trombina, el dabigatran sí nos puede ayudar a tomar una conducta y ya la dosificación del factor 10A, obviamente en el dabigatran no es útil porque no es su mecanismo de acción, pero en el caso de la apixaban, el edoxaban y el rivaroxaban sí es muy útil. Recuerden que en Colombia contamos con apixaban y rivaroxaban. Entonces, cuando nos referimos ya a inhibidores directos de la trombina, nos referimos al dabigatran. Bien, y en Colombia es el único que tenemos, es la única marca que tenemos. Bien, existe una asociación entre el tiempo parcial de tromboplastina y el dabigatran, pero no es muy útil en la práctica clínica. Es más útil el tiempo de trombina y el tiempo de coagulación por hecarina, pero bueno, el tiempo de coagulación por hecarina no lo tenemos disponible en todos los centros. Y por tanto, contamos con el reversor. Bien, ahí lo tenemos en rojo. Ese reversor es útil. Ahora, una pregunta que me hacen habitualmente: si yo aplico un reversor en un paciente con un ictus isquémico, ¿en cuánto tiempo puedo trombolizar al paciente? Y la pregunta es inmediatamente. O sea, terminando la infusión del reversor, inmediatamente vamos a administrar el trombolítico. ¿Por qué? Porque ahí está descrito que puede haber una rápida reversión nuevamente del proceso anticoagulante y se puede perder el efecto. Por tanto, eso a los 2-3 minutos de terminar la infusión del reversor, vamos a administrar el trombolítico. Ahora, si no tenemos la facilidad de reversor, solamente si han pasado 48 horas de la última del Pradaxa o del dabigatran, pues podemos administrar el trombolítico. Inhibidores del factor 10A. Aquí ya tenemos, aquí en Colombia, el apixaban y el rivaroxaban. Bueno, estos pueden prolongar el TP y el TPT, pero se ve afectado por el tipo de coagulómetro y reactivos usados. Así que, aunque puede ser útil, hay que tener precaución. No modifica el tiempo de trombina, como vimos, y en relación con los inhibidores del factor A, se puede medir factor A directo y estos se pueden medir en sangre y nos puede orientar. Igualmente, si no contamos con las pruebas de laboratorio específicas, si no han pasado más de 48 horas, no es seguro. Existen reversores también para el apixaban, para el dabigatran, para el rivaroxaban, pero la utilidad de estos en el ictus isquémico no está totalmente demostrada. Ahora bien, ese es el algoritmo de pruebas diagnósticas. En relación con el algoritmo de pruebas diagnósticas, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y es que, ¿qué opciones tenemos nosotros a la hora de anticoagular un paciente? Bien, entonces tenemos pruebas específicas. ¿Cuál es la prueba específica? Ojalá todos los hospitales pudiéramos contar con estas pruebas. Es detectar los niveles de anticoagulante. Bien, y entonces si el nivel de anticoagulante nosotros dosificamos y es menor de 50 nanogramos por mililitro, pues procedemos a la trombolisis. Ahora, si es entre 50 o 100, van a quedar dudas sobre la posibilidad de trombolizar estos pacientes. Y si es mayor de 100, entonces la única opción que tenemos es trombectomía mecánica o aplicar el reversor en el caso del dabigatran. Ahora bien,
si no tenemos la dosificación específica de anticoagulantes, ya nos quedan son otras opciones. ¿Cuáles son estas opciones? Una opción es el dabigatran. En el caso del dabigatran, medir el TT, pues si el parámetro no los permite, podríamos anticoagular, podríamos medir TP y TPT, pero no es muy útil. Debe ser el paciente estrictamente discutido y evaluar los riesgos de sangrado. ¿Cuáles son los riesgos de sangrado? Edad, hipertensión, presencia de microhemorragias en la resonancia, si le pudimos hacer resonancia al paciente en fase aguda. De modo que es un poco complejo en estos casos. En el caso del rivaroxaban, pues obviamente también vamos a tener la opción de poder dosificar el factor 10A, y si el factor 10A pues nos permite, podemos trombolizar a este paciente, y si no, hay otras pruebas que son, pero no son totalmente específicas como vemos en el cuadro. Y en el caso de todos los que son apixaban y rivaroxaban, pues medir el factor 10A, si este es menor de 0.5 unidades por mililitros, pues trombolizar al paciente. Y si no tenemos otras opciones, pues si no tenemos cómo dosificar esto, la única opción que nos queda es realizar trombectomía mecánica o aplicar, en el caso del dabigatran, el reversor. Ahora bien, trombolisis venosa en ictus isquémicos y pacientes anticoagulados. ¿Qué preguntas nos surgen acá? Bueno, todo va a depender del centro médico con el que contamos. Bien, si encontramos con un centro médico con capacidad de realizar trombectomía mecánica, un centro médico con la capacidad de realizar trombolisis, de tener unidad de ictus, pues excelente. Ahora, si no contamos con ese centro, como explicaba el doctor Said, lo ideal es remitir inmediatamente al paciente. Bien, entonces, supongamos que el paciente tiene menos de 48 horas. Si el paciente tiene menos de 48 horas, no hay duda alguna sobre la posibilidad de trombolizar. Ahora, si es un trombo proximal, aplicamos hacemos trombectomía y posiblemente RTPA, o hacemos las dos al mismo tiempo, y si no es un trombo proximal, obviamente aplicamos el RTPA, el trombolítico. Ahora, si el paciente tiene menos de 48 horas, aquí el asunto ya es un poco más complicado, como vemos en el cuadro. Y va a depender del tipo de centro. Si estamos en un centro con todos los nivel de complejidad para asumir estos pacientes, entonces, si el paciente tiene una oclusión proximal, obviamente entonces vamos a hacer trombectomía de entrada, bien, y si el paciente no tiene una oclusión proximal, entonces vamos a hacer las pruebas específicas que ya habíamos mencionado, y si las pruebas específicas no lo permiten, podríamos trombolizar al paciente. Ahora, si estamos en un centro que no cuenta con trombectomía, pues aquí la opción es remitir inmediatamente al paciente, ¿ok? Remitirlo de la forma más rápida para poder ofrecerle la posibilidad de hacer una trombectomía inmediatamente. Este trabajo se los pongo porque es interesante que lo lean, pues hablar de todo el trabajo es imposible en 20 minutos, pero hace un muy buen análisis de cómo se deben manejar los anticoagulantes directos en pacientes con ictus isquémico. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que en pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la vitamina K, como son la warfarina, se recomienda que la trombolisis se debe realizar solamente si el NR es menor a 1.7. Eso está muy claro. La reversión de este tipo de anticoagulantes, o sea, la reversión de la warfarina, no es recomendable porque favorece estados protrombóticos y porque se pierde tiempo con el paciente. En pacientes que reciben anticoagulantes directos, puede procederse una trombolisis únicamente si han pasado más de 48 horas de la última toma del medicamento. Y bien, en donde existe disponibilidad, se puede hacer niveles de anticoagulantes, se puede dosificar el factor 10A o el tiempo de carina, pero esto no está disponible en todos los sitios. Por tanto, los dispositivos mecánicos para trombectomía son la única opción en ocasiones en este tipo de pacientes. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por la atención. Bueno, doctor Rafael Peñarete, mil gracias por su intervención, gracias por su papel en esta área de enfermedades cerebrovasculares de nuestra clínica. Queremos invitarlos a realizar las preguntas, las inquietudes o comentarios que puedan tener en estos momentos para compartirlas con el doctor Peñarete. Mientras tanto, enviamos por acá saludos especiales
Nos saluda Erika Payares desde Caucasia, Antioquia. Diego Hidárraga nos saluda desde Frontino, Antioquia. Qué bueno tener la representación de los diferentes municipios de Antioquia en este espacio. También la doctora Margarita María Sánchez, internista, saludo especial. Nos escribe Carlos Arturo, muchas gracias, doctor Peñarete. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces por acá nos llega una pregunta importante. Doctor, ¿cuál es el tiempo ideal desde la identificación del ACV en el hogar hasta llegar a urgencias y así poder realizar reperfusión? Nos pregunta Arturo Pérez. Ok, para la trombolisis venosa, ok, son 4.5 horas. Ahora, para la trombectomía puede ser mucho más tiempo. Antes se hablaba de 6 horas, pero ahora se habla hasta de 24 horas. Eso depende de las características propias de cada paciente, de mantener la presión elevada, algo que vemos, un error que a veces vemos muy habitualmente en los primeros niveles es que bajan la presión inmediatamente al paciente con sospecha de ACV. Y esto puede ir en contra de la salud del paciente. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es un mecanismo de defensa que está utilizando el organismo para reperfundir, para abrir el sistema de circulación colateral. Pero el tiempo ideal para terapia de reperfusión venosa trombolítico son 4.5 horas. Muchas gracias, doctor, por su respuesta y Arturo Pérez por comentar. Agradecemos de nuevo al doctor Rafael Peñarete, a quien vamos a tener en próximas charlas con nosotros y que ha estado muy pendiente de acompañarnos en la ejecución de este 10º simposio de medicina cardiovascular. Gracias, doctor. Gracias a todos.